Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos ven a través de la página de Figma Trend y de Jenis Mora y a través de YouTube. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jenis Mora y estamos transmitiendo desde la Universidad de Oriente. Quiero dar mis agradecimientos a nuestros patrocinadores, Universidad de Oriente, obviamente, Public Graphic, Sellos Infinitos. Pueden llamar al 2292-81-7407, a Nueva Suera, a Marilén Ruiz, diseñadora en imagen, JM Comunicaciones, Silvio Rafael, fotografía y video, 220-463-3124. Y pues bueno, es un gusto para mí hacer esta presentación de este programa porque hoy tengo aquí en esta cabina una persona que en lo personal aprecio muchísimo. Es un amigo de apenas ayer, como yo siempre digo, porque si digo que son muchos años, pues salen a relucir las edades y esas son un número solamente para mí. A través de esta Universidad de Oriente y esta cabina, hoy tengo a Diego Hernández Tejeda, escritor deportivo, quien muy amable y generosamente me dice, no me digas escritor, pero ¿qué creen? Al que escribe y da resultados, se le tiene que reconocer el gran talento y esa pluma mágica, que nunca se te acabe la tinta de tu tintero, querido amigo Diego Hernández Tejeda. Aquí tenemos y queremos reconocer tu trabajo, conocer más profundamente sobre Diego, sobre quién es Diego para estas nuevas generaciones y para los que no lo conocen y los que conocemos, saber un poquito más de la intimidad de Diego, no solamente el que escribe, el reportero, el maestro de educación física, sino también al experto conocedor de varios temas. Me gustaría un poquito leerles eh, todo lo que ha hecho Diego en estos apenas poquitos años, para no entrar en tantos y tantos detalles. Quiero decirte, mi querido Diego, perdón, se me va un poquito los boca, amanecí malita, eh, que haber leído tu curricular, tu CV, de estos libros que tienes aquí a imagen y pueden verlos ustedes a través de pantalla, eh, tu experiencia periodística, ahorita narrábamos o platicábamos, no narrabas, sino que platicaba él aquí tras de cámaras, la trayectoria que tiene sobre, inicia en el dictamen, si no estoy mal, y ahorita me podrá corregir el maestro, porque siempre le he dicho maestro, porque lo es para muchos en su ramo, pero lo es. Eh, Hablar de él sobre la experiencia periodística que te caracteriza, haber estado en el mismo medio de comunicación trabajando juntos, el columnista de un destacado periódico llamado Notiver, en el periódico Imagen conmigo en la sala de redacción, él haciendo deportes en su área de especialista en temas deportivos, en sus reportajes especiales donde decían por ahí la frase célebre, hay que ver sangrar este periódico. ¿Cómo recordamos a un viejo amigo en común y gran maestro, maestro Velázquez, a quien amablemente lo recuerdo por toda su trayectoria? Digo, tengo mucho que decir de ti, mi querido Diego, pero una hora sería muy poco y necesitamos un poquito avanzar. Aquí se hace como un extracto, ahorita vamos a sintetizar más de ti, ¿sí? Te agradezco mucho este tiempo valioso. Un gusto recibirte el día de hoy en esta universidad, querido amigo. Y con esto vamos a dar inicio a un programa en donde, como bien hemos dicho, hablaremos más de quién es Diego Hernández, de quien tengo un maravilloso recuerdo y anécdotas juntos. Me gustaría comenzar preguntándote, querido amigo, ¿quién es el papá, el maestro, el reportero, el periodista de investigación deportiva? ¿Quién es Diego? Para la gente que te ve. ¿Quién es? Bueno, Diego Hernández Tejeda es una persona común y corriente como cualquiera, que nació en un rancho cerca de Alvarado hace muchos años, 67, yo no los niego, los acabo de cumplir. Y, y bueno, tengo un hijo y un ángel en el cielo, que es la que me da fortaleza para hacer todo lo que yo hago. En lo personal es, y bueno, pues con una trayectoria en el medio periodístico que entré por cuestiones de destino, porque yo creo mucho en el destino. Y pues tuve la fortuna de crecer mucho, porque después de estar 4 o 5 años en los medios, que fue el dictamen en el periódico que me dio la primera oportunidad,
regresaron los Tiburones por compra de franquicia y yo tuve la fortuna, el destino de trabajar en el periódico Esto, el diario más importante de deportes en esa época, y también en la agencia mexicana de noticias Notimex. Entonces eso me hizo crecer muchísimo y bueno, y así fue mi trayectoria, ¿no? Así a grandes rasgos. Y bueno, después, después de mucho tiempo, dije yo tengo que hacer algo diferente, dar un paso más después de mucho tiempo Ujú. como periodista y fue por eso que empecé a a escribir libros, pero bueno, también el mismo tema de mi ángel me hizo que en un encierro, comenzara a escribir mi primer libro que se llama Los 10 grandes del fútbol veracruzano, pero que ya no lo tengo, nada más tengo dos allí y eso sí no lo saco porque es una reliquia y no quiero perderlos, los quiero conservar ahí, por eso no los traje, solamente pueden ver los últimos cuatro. Los últimos 4. Maestro de educación física, ¿cierto? Sí, maestro de educación física. ¿Dónde diste clases? Muchas primarias, Oh, en jardín de niño, también trabajé en el fútbol mucho tiempo con el profesor José Luis Peregrina, que le tengo un gran afecto, en la unidad deportiva infantil, entrenador de selecciones, y una selección, trabajando con el profesor Peregrina, de pronto, ahí te voy a llevar, a lo mejor la pregunta no me la has hecho, pero haber trabajado con las selecciones de fútbol infantiles y juveniles de Veracruz me llevó al periodismo. al periodismo. Eso te lleva al periodismo, fíjate. Es importante saber porque a lo mejor muchos creen que pues estudiamos comunicación y nos vamos a dedicar a ser periodistas y no todos, ¿eh? No todos se dedican al periodismo. Tú llegas por otras razones al periodismo, te gusta y te especializas, que eso es lo importante. Pero ahorita vamos a entrar más en detalles. Eres maestro de... Eres maestro de educación física como Sí, profesión, sí. pero cuéntanos, ¿cómo nace el arte o, perdón, el gusto para reportear o escribir? Por eso no se los dije, porque dije, me lo van a preguntar, entonces me espero, ¿no? Luego hablo de más. Y bueno, en ese trabajo con el profesor José Luis Peregrina, con selecciones infantiles y juveniles, cuando a él lo entrevistaban a él, los medios de comunicación, y él siempre decía, Diego me ayuda aquí, Diego Hernández Tejeda es el preparador físico, hace el trabajo físico. Y mi nombre aparecía de pronto en el periódico, en los periódicos. Y un día yo leí un periódico, a lo mejor está mal lo que voy a decir, y dije, yo creo que yo puedo hacer algo así. Y tuve la fortuna de que un amigo tenía contactos con el periódico, el dictamen, y me dijo, yo soy amigo y te voy a llevar. Hazme un trabajo y fui. Pero aparecieron dos o tres notas y de pronto el jefe de la sección deportiva, no voy a decir su nombre en esa época, porque ya no puede defenderse también, por eso no lo voy a decir. Bueno, se llamaba Andrés Ortiz Rico. Yo llegaba porque en esa época escribías en máquina de escribir Ok, y en una hoja una hoja. revolución, papel Ujú, revolución, ujú. que es un papel como donde envuelven las tortillas, creo que ya ni la envuelven. Y entonces yo llegaba y le entregaba mi nota y él ni siquiera levantaba la cara para recibirme, nada más así agachado, y yo me iba. Entonces me publicaba la nota, pero no me decía, no sirve, oye, esto, ¿qué cosa es? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te fue? Nada. ¿Te costó trabajo? No sirve la nota, nada, nada. Entonces, y dije, pues yo no, yo estoy colaborando, es un hobby, o sea, yo lo vine a hacer porque me nació, pero yo no tengo necesidad de que me esté poniendo, yo tenía mi trabajo, ¿no? Y tuve la fortuna que este, esas tres o cuatro notas que yo publiqué las leyó un señor que se llama don Jorge Agüed Dovali, el esposo de doña Berta Malpica. ¿Por qué las leía? Porque Jorge Junior era seleccionado de fútbol y él lo acompañaba casi siempre. Ya. Y un día me preguntó, oye Diego, ¿por qué ya no escribes en el dictamen? Y le dije, ¿por qué? Por esto, lo que les platiqué. Ujú. Y me dijo, hazme una nota, veme a ver y vas a ver cómo vas a enterrar el dictamen. Y fue y habló con su cuñado y ya Diego, a Jorge Malpica, Don Jorge. don Ujú. Jorge Malpica, con don Jorge Agüet. Le dijo, no, ya Diego lo conocemos. Y llamó al jefe de deportes. Le dijo, mira, él es Diego, ya lo conoces, yo creo, oriéntalo, públicale la nota, oriéntalo, dile. Y ya entonces ya fue como un poco más formal.
Y yo empecé a llevar yo una nota semanal o algo, era algo, una Sí, colaboración una semanal, porque colaboración, yo, exacto. vamos, y nada relevante, ¿eh? Nada relevante, porque yo estaba, creo que agarraba una convocatoria y le hacía nota, ¿no? No iba yo a reportear, ni hacía un reportaje, ni hacía una entrevista. Y entonces, en una de esas me vio don Jorge Agüed y me dijo, Diego, ya hablé con Bertita, empieza a ir todos los días porque ya te van a pagar. Lo Dije, mejor de todo, dice. lo mejor. Dije, yo no entré a cobrar. Sí, claro. Y así inició la carrera, ¿no? Que ya les adelanté que en el 89 creció como por mucha suerte, ¿no? Muy bien. Oye, me gustaría preguntarte, todo esto de escribir, digo, tú siendo maestro, como bien lo dices, no tenías la necesidad, lo haces por una colaboración, después, bueno, viene un pago por esa colaboración, que digo, yo lo manejo en lo personal, yo me puedo pelear con el mundo entero, menos con el señor dinero. Entonces, no cae mal, ¿no? Dices, bueno, esto pues me está dando esto y me da la gratificación de verlo publicado, algo que yo escribo, ¿no? Eso es un gran, pero nunca afectó en nada en tu vida familiar, tus sueños, porque esos son los sueños de uno, pero no los sueños de la familia, ¿no? Hay a veces que caemos en el tema de que nos apasionamos tanto, los apasionados. Yo siempre he dicho que los que verdaderamente estamos involucrados en el medio comunicacional, en muchos ámbitos, nos apasionamos demasiado y nos olvidamos a veces del novio, de la novia, el esposo, la esposa. Y no digo la palabra olvidar de manera figurativa, porque realmente es que nos apasionamos en esto y dejamos ir a una comida importante porque hoy estamos aquí y eso va pegando, ¿no? En la vida familiar. ¿No te afectó en nada? ¿Nunca? ¿No te ha afectado? Afectaciones graves, no, ¿No? no. La prueba es que sigo casado con mi esposa. Pero sí cuando, por ejemplo, afectó un poco más en el tema de cuando yo fui encargado de la sección deportiva del dictamen, llegó el momento en que me invitaron a que fuera yo ya el editor de deportes después de muchos años y dos y tres entradas, porque yo del dictamen me fui dos y tres veces, yo era un poco difícil de carácter, entonces cuando algo no me parecía aguantaba una, pero a la segunda o tercera me iba. Entonces yo llegaba a la hora que los niños, y cuando los niños estaban chicos, yo llegaba cuando ya ellos estaban dormidos y yo me quedaba dormido cuando ellos salían a la escuela. Entonces, mi esposa Diyu, que le mando un saludo, seguramente Un gran no se abrazo a nuestra está, amiga. exacto, es tu amiga, Mi amiga. me decía, oye, Diego, es que no ves a los niños. Y yo le contestaba y ahora se lo recuerdo y siempre no. Le digo, bueno, pues si me das el dinero que me gano allá, yo me salgo. Yo no creas que trabajo sí me gusta mi trabajo, pero si me lo vas a dar el mismo sueldo, yo me quedo aquí. Pero y cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, no así algo grave no me afectó. Qué bueno que aparte tuviste o tienes, porque está contigo tu esposa, una gran amiga, Eddie Yu, hubo una comprensión de la pareja, porque eso es bien importante. A veces decía por ahí una buena comentarista y una buena conductora de televisión, no local, nacional, en una conferencia que yo estuve presente, quienes estén dedicados a la comunicación, solamente tengan conocimiento de algo. Llevo 4 divorcios, decía ella. ¿Por qué? Sí, Porque he tenido que dejar a mi pareja para ir a cubrir algo, una cobertura de la empresa donde yo trabajo, y entonces eso me va mermando en mi relación. Entonces, cuando hay comprensión, creo que hay la intención del entendimiento, del aplauso a lo que tú estás haciendo, ¿no? Vamos entrando al segundo bloque, Miguel. Quiero decirles que estamos en el segundo bloque y como ustedes saben, nos gustaría presentarles algo más relevante de nuestro invitado. En confianza con Feedback Trends, cuéntanos cuándo inicias en el periódico o a escribir una columna. fíjate que no tengo muy clara la columna, cuando empecé a escribir mi columna, pero eh, llegó un momento en que ya decidí escribirla. Me acuerdo que el nombre le puse Deportemas, y luego Deporteando también, que luego ese mismo nombre lo utilicé para un programa de radio que Ok. tuve en Radio Fórmula mucho tiempo, también 10 años casi, pero exactamente no recuerdo ya cuándo decidí, en qué año, Ajá, ajá. o sea, recuerdo el año que me inicié, ¿no? Porque además lo tengo muy claro, el año que inicié como en el periódico, pero no cuando empecé a escribir una columna de opinión, De ¿no? opinión. Oye, pero ¿era crítica tu columna? Sí, Claro, crítica. sí, sí, Deportiva, ¿cierto? sí, sí, crítica deportiva. Deportiva. ¿Y qué diría que es algo que lo caracteriza como periodista deportivo?
algo que sea su toque, por así decirlo. Bueno, siempre me ha gustado ser diferente. Te voy a contar una anécdota a lo mejor, cuando estaban los tiburones rojos, bueno, fue cuando el boom, ¿no? También que uno creció también como periodista, porque no era lo mismo que cubrieras tercera división cuando yo me inicié en el 84-85, que en el 89 cuando llegan los tiburones rojos de Veracruz por la compra de la franquicia de Potros Neza. Entonces eso a mí nadie me lo dijo, pero eso lo decidí yo y mis compañeros luego, algunos compañeros lo reconocían, ¿no? Antes el fútbol o los futbolistas no eran tan divos como ahora. Antes todos los jugadores salían y todos, si querían hablar, todos hablaban en la zona mixta, todos hablaban. Claro, el que metía el gol, por ejemplo, ¿no? Pues todo el mundo se le arrinconaba y había que estar así encima, ¿no? Yo llegó un momento, no recuerdo cuándo tampoco, cuando yo dije, no tiene caso sacar lo mismo que sacan todos. Entonces yo casi no preguntaba yo y al final me guardaba mi pregunta. Yo leía siempre de alguna información que tuviera que ver con un extranjero, sobre todo con un argentino, si había pasado algo en Argentina, que él me pudiera dar una reacción. Y yo me seguía caminando con él y al final le decía, oye, se me olvidó, ¿sabes qué? Quiero hacerte una pregunta más que se me ocurrió ahorita. Sí. Y al otro día yo sacaba algo diferente. Estrategia periodística al final Sí, del día. pero no sé en qué momento, ni nadie me lo dijo, yo lo decidí y casi siempre. Y mis compañeros se daban cuenta que yo me iba siempre con algún futbolista, cuando yo quería hacer alguna reacción. Y al otro día, a mí me llegó a decir un compañero, Diego, cuando no había las redes que hay ahora, Sí, la nota claro. sale al minuto, ¿no? Ahorita yo todavía me pongo y a veces subo el video al momento, ¿no? Pero antes era al otro día, ¿no? Tú llegabas al Sí. periódico, tecleabas la nota. Y a mí un compañero me llegó a decir uno, nada más. Porque a veces somos muy celosos, ¿no? Nadie te quiere reconocer. Diego, al otro día estábamos esperando que Iban ibas a publicar. exacto. Esa es una anécdota. Fíjate, no, pues es que es una gran anécdota porque precisamente hoy presentamos algo técnicamente que te tengo bien a compartir de cómo se arma un periódico y tú que estuviste ya en las redacciones, bueno, esas anécdotas como la tuya, que siempre buscas la exclusividad en el tema, no escribir lo mismo que van a publicar todos y que puede ser una buena nota, pero tú traes un tema en específico que lo hace especial para ese lugar en donde tú vas a escribir. Entonces, esa marca la diferencia o la pauta del redactor de la noticia, en este caso deportiva, y lo hace mucho más ameno, mucho más interesante y vendible. Claro, y Y eran vendible. otras épocas, ¿no? Otras épocas, Hablando de claro. otras épocas, también puedo decirte, cuando yo llegué a la, a la jefatura de deportes del dictamen, había dos o tres reporteros a mi cargo. Y yo ese día me reuní con ellos, les dije, miren, el próximo que se va soy yo, porque no veo a ninguno de mis jefes. Pero mientras yo esté al frente encargado, vamos a hacer Ujú, esto. Y había un amigo que es un gran amigo mío, y le dije, hacían grupos con otro periódico, que el de ujú, ujú. Imagen, que el de Notiver, que el de, ¿no? Y iban a un evento, por ejemplo, Olimpiadas Nacionales, algo. Entonces, al otro día tú veías en los tres o cuatro periódicos la misma nota, Ujú, ¿no? ujú. Y la otra nota, la segunda nota era lo mismo. Entonces yo le dije, mira, ahorita que te vayas a la Olimpiada, te voy a pedir un favor nada más. Escápateles un rato y mándame, aunque sea una nota diferente a las que van a mandar grupal. Claro, Una diferente para marcar diferencia. claro, marcar la diferencia. ¿Cómo inició tu carrera como escritor? Porque bueno, ya empezaste a redactar, no es lo mismo, ¿eh? Totalmente no considero que sea lo mismo escribir un género periodístico a escribir estas presentaciones que hoy veo aquí. No es lo mismo. ¿Cómo inicia? Platicábamos en un momento difícil de tu vida. ¿Eso Sí, te inspira? pues no me inspiró, me encerró. Y creo que me encerré como 3 meses, cuando en el momento más difícil de mi vida, es el momento más difícil de mi vida. Este, y me puse a escribir, primero me imaginé qué podría yo hacer, muy Veracruz, y fue como nace Los 10 Grandes del Fútbol Veracruzano, que son biografías de los 10 futbolistas nacidos en el estado de Veracruz con más logros, de acuerdo
a una encuesta, de acuerdo a preguntas, de acuerdo a pláticas con los mismos futbolistas, y así nace, pero sí fue en el momento más difícil de mi vida, y porque había yo pensado que ya tenía yo que hacer algo diferente más que unas notas en el periódico o una columna. Ujú. ¿Qué te... ¿Y qué lo motivó a especializarse en el periodismo deportivo? Por la misma carrera de que soy profesor de educación física, y eso, como eso me llevó, o sea, el mismo deporte me lleva a mí a escribir. A lo mejor si yo hubiera estudiado medicina, y me hubiera inclinado por escribir, seguramente escribiera yo de medicina, o si hubiera sido yo político, ¿no? No, espero que no. Toco madera. Eh, político deportivo, ¿no? bueno, ahora no, es muy claro por qué, ¿no? Porque es lo que yo sabía de deportes, porque por haber estudiado la carrera de profesor de educación física, porque el mismo fútbol me llevó al periódico. Entonces, yo decía, cuando me querían correr en el periódico, un poco difícil, ya lo dije, ¿verdad? Un poco difícil de carácter. Era muy fácil, a mí nada más tenía que decir, Diego, mañana cubres policía, y yo me hubiera ido automáticamente, pero no la encontraban nunca, ni yo les decía, porque yo no hubiera escrito otra cosa que no fuera Que no fuera deportes. deportes. ¿Cuáles han sido los momentos más memorables que has cubierto? Y momentos memorables, pues no sé, he cubierto eventos importantes, ¿no? Ok. No sé si bien o mal, pero mira, yo estuve en México en 3 series Copa Davis, cuando México estaba en la primera división del tenis, de la Copa Davis, que es el tenis, la categoría más importante, que ahora México está creo que en cuarta división. Ujú. Bueno, ese número de cuarta no es ninguna novedad. Entonces, a mí me tocó cubrir cuando son nombres que a lo mejor mucha gente de mi época va a recordar, cuando México estaba en primera división, y tocó eliminar a Alemania con todo y Boris Becker, ¿no? Entonces, después me tocó cubrir a México-Australia también en primera división, cuando venía Pat Cash, que era el mejor de los mejores jugadores del mundo, y México tenía 2 o 3 jugadores que venían jugando muy bien y lograron eliminar a Australia. Y después me tocó, creo que era las semifinales ya con Estados Unidos, y Estados Unidos sí le ganó a México. Entonces fueron 3 series Copa Davis de alto nivel en la Ciudad de México, en el Club Alemán, y, y fueron de los primeros eventos muy importantes que yo cubrí. Luego cubrí una Copa Oro en los 90 también en Estados Unidos, y he cubierto 2 Copas América, ambas en Estados Unidos. En la anterior del año, la última que se fue en el 2024, pero también cubrí la del 2018, me parece que fue también en Ok. Estados Unidos, y creo que son los eventos más importantes que he cubierto. Y bueno, pues la primera división del fútbol mexicano, y bueno, hice las 3 giras que hizo los Tiburones Rojos por Europa, me tocaron a mí, creo que soy el único de deportes que me tocó estar en España, luego en Italia, luego otra vez en España, hice 3 giras, y digo, no, tampoco estoy diciendo que los cubrí muy bien, ¿no? Pero, Claro. pero estuve en esos eventos Y importantes. nos comenta que cubrió la Copa Oro del 2016, la del centenario, si no estoy Sí, mal. Le, 10, sí, le sí. tocó ver la en México-Chile, donde nos meten 7 goles, Este o... partido no me tocó verlo Mm, porque yo estaba, era en California, creo que ese partido no fui, ok, pero estuve en varios, no, porque por lo regular esos eventos para un medio lo cubren 4 o 5, ¿no? Yo iba con mi medio y me movía a donde podía, ¿no? ok. Pero son satisfacciones saludar a los amigos, te encuentras, conoces mucha gente y convives con mucha gente, ¿no? De los medios nacionales e Claro. internacionales. Y yo lo disfruto, yo desde esa época ya del 16, la Copa Oro del Centenario, para mí es un hobby, para mí es una pasión. Yo lo disfruto, yo no voy a trabajar, yo voy a disfrutar, ¿no? Sí, porque trabajo para mi medio, y si al momento que yo digo ya paro, ya no hago más, Ujú. no hay quien me diga nada, porque no me voy a correr yo mismo de mi medio. ¿Verdad? Pregunta, ¿te había interesado en el tema? ¿Qué te ha parecido esto, Miguel? A mí, en lo personal, como un joven que le encanta el periodismo y le encanta el deporte, yo soy fascinado con lo que nos está contando, sobre todo con lo de ir a cubrir los eventos. Es un sueño que quiero cumplir y que sé que voy a cumplir en algún futuro. Y la verdad es que yo lo escucho y estoy fascinado. No tengo otras palabras más que, De Gracias. sí, reconocimiento, ¿verdad? mucho reconocimiento. Creo que esta mesa se llenó de lujo deportivo.
el día de hoy, esta tarde de hoy. Oye, dentro de los escritores o periodistas que te han inspirado. Fíjate que yo no me inspiran, pero me gustaría ser como ellos, ¿no? Hay un argentino que se llama Eduardo Sacheri que escribe muy bien, escribe Mm, novela, creo que hasta ya ha hecho película. Sus guiones han sido, sus libros han servido en para serio. película. Bueno, y en México, por supuesto, Juan Villoro, ¿no? La gran figura que le gusta el deporte, un necaxista, dice futbolista frustrado, y he tenido la oportunidad de platicar con él muchas veces, ¿no? Porque me gusta mucho ir a las ferias del libro y convivir con esa gente, pero escritores, yo creo que en México, también Rafael Pérez Gay es Ujú. un escritor que le gusta mucho el deporte y, y que tiene dirige una editorial y ha escrito varios libros de deportes y él platica también siempre de que, porque su papá lo llevaba al fútbol y ahí, pero él escribe de todo, ¿no? Pero él es un apasionado del deporte, también Cepeda Patterson, no sé si lo has leído, que es un escritor, un Un periodista y periodista, escritor de escritor, mucho prestigio ujú, político, político. también ha escrito de deportes, escribió un libro que a mí me encantó que se llamó Muerte contra reloj, de ciclismo, que te mantiene, que tienes que leerlo al momento, si no, no quieres parar de leerlo, ¿no? Y así muchos, pero yo creo que yo siempre digo, ¿por qué no escribo como Eduardo Sacheri? ¿O por qué no escribo como Juan Villoro? Pues no, porque yo soy 99% sudor y 1% talento. Y ya platicamos sobre fútbol y también del tenis, pero ¿qué deporte disfruta más cubrir y por qué? Bueno, por supuesto que fútbol, ¿no? Es el deporte que más me gusta y que más soy fanático sobre el fútbol. Pero en la provincia, por lo regular, hablo de me regreso a mis inicios. Aquí, pues, no hay especialidades, ¿no? Ni hay especialistas, ¿no? Como en México, por ejemplo, ¿no? Tú eres el que cubres, y no fútbol. Allá son equipos, ¿no? A ver, tú cubres Cruz Azul, tú cubres América, tú cubres Pumas, ¿no? Y son encargados de una sola fuente, Ujú, por eso están ujú. más metidos. Acá si hay un torneo de matatenas, había que ir. Si había un Sí. torneo de canicas, había que ir, de fútbol, ¿no? Y bueno, ya repito, con la llegada del tiburón en el 89, bueno, pero había que seguir haciendo notas ¿no? Lo fuerte era el platillo fuerte, tiburones rojos, y el fútbol mexicano, por supuesto, pero había que seguir cubriendo la liga veracruzana, la liga infantil, ¿no? Que yo trabajé, fue parte de lo que a mí me llevó a trabajar en el periódico, ¿no? Muy bien. Oye, Diego, vemos tus libros. Hoy presentes aquí 4 de 5. Ya nos platicaste del primero que está en tu repertorio de resguardo bajo Bajo llave. llave y cerrada como la puerta negra con 10 candados. Pero hay 4. ¿Cómo eliges las historias sobre los temas que escribes? Por ejemplo, si arrancamos de aquí, del lado derecho al izquierdo. Tiburones rojos. Ajá. Fíjate que como a mí me gusta leer y me gusta la historia, me Ujú, gusta investigar, sí. eh, checo fechas, y si iban a llegar los 80 años del equipo Tiburones Rojos, aunque ya no existe, pero Ujú, bueno, pero hay 80 años de su fundación. Entonces, ¿qué dije? Híjole, escribir la historia está muy complicado también, ¿no? Entonces agarré y rescaté 40 historias. Dije, la mitad de los años voy a rescatar 40 historias que me considero importante y que yo elegí y que las investigué. ujú. Una investigación que hice prácticamente toda, o 90% en el dictamen. Ok. Yo mantengo una muy buena relación con el dictamen Ujú, y bueno, allí investigué cada historia. La hice por épocas, ¿no? ujú, ujú. Empecé desde la fundación en el 63 no, en el 43, perdón, 43. 43, perdón, y dije, bueno, esto está interesante, y armé 40 historias que son hasta cortas, ¿no? Para que la gente, Breves, digeribles. sí, digeribles. Por ejemplo, ¿qué tiempo te tardaste en esas 40 historias? O sea, el que hoy veamos el libro, eh, ¿cuánto tiempo te llevó armarlo? No, yo creo que no, porque no es O sea, como una disciplina de que tengo que terminarlo, ¿no? O sea, sí tenía yo que terminarlo en una fecha, ¿por qué? Porque era con el aniversario, ¿no? pero el compendio, o sea, digo, un escritor tampoco, hoy empiezo y lo termino en una semana, o sea, a veces se lleva un proceso de bastante tiempo porque esto es investigación, Sí, claro, yo creo ¿no? que
Pues es que no lo mido, ¿no? Pero un año a lo mejor, ¿no? Un Un año a lo año. mejor entre investigación, redacción, corrección, Ujú, ujú. hacer la portada, todo ese tema, ¿no? Buscar quién te hace el prólogo, ¿no? Claro, claro. Pero no, de hecho, no voy midiendo. A ver, ya llevo una semana, Ujú, ya no, llevo un mes. pero promedio, ¿no? Más o menos. Sí, El segundo libro, para ser más. ese es el más reciente, justo. Ok. Se llama Bob Ávila de Number One. Don Roberto Ávila fue un pelotero veracruzano que en 1954 se convirtió en el primer latino en ganar un título de bateo en grandes ligas, ¿no? No solo el primer mexicano, no solo el primer veracruzano, sino el primer latino. Ok. Entonces se acercaban también una fecha en el 24 de Ujú, aniversario, o sea, coincidía con que eh, me parece que cumplía 100 años en el 24 de haber nacido, aunque ya ujú, y ujú. 20 de haber el 4 muy, muy centrado en su vida de él, ¿no? Entonces se me ocurrió, dije, voy a hacer, y este libro es el año del 54, el día a día. Ujú. Aproveché y me fui de paseo a Cleveland, donde él jugó con los indios de Cleveland, que ahora son guardianes de Cleveland, y, y me fui a una biblioteca, a una hemeroteca más Ujú, bien, una ujú. hemeroteca, cuando yo pensé que iba a ser bien complicado. La verdad, todas las facilidades del mundo me sorprendieron, un poco mejor que por acá, pero bueno. Sí, te creo. Este, y la verdad que me metí a una investigación total. Ujú. Me dieron la oportunidad yo le dije, dice, te puedes llevar todo lo que quieras. Me compré una memoria, páginas y páginas, y dije, porque entonces así hago la investigación más rápida y ya luego Sí, la claro. traduzco y ya luego tomo lo que necesito. Y me aventé 10 días de Ujú. investigación, pero desde que amanecía Así. hasta que cerraban la hemeroteca, ¿no? 3 periódicos de allá, todavía terminé con alguno el dictamen también, pero es prácticamente un año, ese año en que él, cómo llegó, cuando firmó, cómo llegó y cómo fue hasta que ganó el título de bateo y su batalla por ganar el título de bateo, con una lucha que tuvo con otro pelotero día a día, ¿no? Mm, Entonces, y bueno, también platiqué con uno de sus hijos, porque otro no tuve la oportunidad de platicar con él, y también está don Roberto Ávila como padre. La cosa es que hice 9 capítulos, porque son las 9 entradas que tiene el béisbol. ok, Entonces le hice 9 capítulos, hablé con directivos actuales, qué pensaban de don Roberto Ávila, ¿no? claro. Cómo lo ven allá en la historia, y tengo las expresiones de ellos, también escritores de Estados Unidos de béisbol, especialistas. Hice un capítulo de lo que piensan de don Roberto Ávila, y bueno, así fue como hice este libro. El tercero. Ese se llama Momentos históricos del Tri en los mundiales. Fíjate que este libro lo hice previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De Qatar 2022. El prólogo, quiero decir que el prólogo del libro de don Roberto Ávila es don Jaime Jarrín, que es un ecuatoriano que narró, creo que 65 años los Dodgers en español. Es un Ok. personajazo, y aceptó de muy buena gana hacerme el prólogo cuando un comentarista muy famoso de México me dejó en visto. Y bueno, en momentos históricos del Tri, no quiero decir su nombre ¿Por qué no? porque ya no me quiero pelear con No, nadie. no te pelees con nadie. Aquí estamos libres, pero mira, a mí me interesa mucho que la gente que te ve lo sepa. ¿Por qué? Porque ya dijimos quién era el Diego Papá, el Diego escritor. Estamos hablando de los libros. ¿Quién era? Soy periodista al final del día. Dime quién era. No, porque las fuentes no se revelan. Las Muy, fuentes no se revelan. Me sí, diste la contestación tú. sí, lo sé, lo sé. Muy bien, mi querido Diego. Y este otro libro, ¿alguna Momentos, pregunta? Perdóname. ¿Alguna pregunta de uno? Te veo interesado en eso, así que no quiero cortar la inspiración al joven. claro. Pues alguna pregunta sobre el Tri en el mundial, bueno, los mundiales, podría ser, para usted, ¿cuál es la mejor participación que ha tenido México? Tal vez no a nivel de pasar de grupos o así, pero a nivel juego, y la peor a nivel juego también. Lo que pasa es que, mira, yo esos momentos históricos del Tri, yo los Ujú, consideré
cosas buenas. No, si me meto a malos, el libro fuera 3 veces mayor, ¿no? Sí. Entonces yo considero un momento histórico, bueno, fue en 1930, ¿no? El debut, el primer partido, las primeras veces, ¿no? Eso es un Ujú. momento. Luego viene el primer punto, ¿no? El empate, ¿no? Luego viene el primer triunfo. Ese es otro momento histórico porque son avances, ¿no? Y fueron en diferentes mundiales. La Tota Carvajal, ¿no? Ujú. Ser el mexicano también, en ese caso como Beto, ser el primer futbolista en el mundo en jugar 5 Copas del Mundo. Entonces es histórico también, ¿no? Ajá. Y fue mexicano, ¿no? Y también otro momento histórico para mí lo fue, para mí, los 4 goles del Matador Hernández en la Copa del Mundo de Francia. Uy. Ningún mexicano, el Chicharro tiene Ujú. 4 goles, pero en 3 mundiales. No es lo mismo meter 4 goles en 3 mundiales que meterlos En uno en uno solo. solo y siendo México, que nunca ha avanzado del donde mismo, ¿no? Sí, desde ese análisis y perspectiva, creo Sí, que tienes la razón, sí, Ujú. claro. ¿no? Y como dijo una vez Raúl Orbañanos, si no me quieres dar la razón, haz tu libro. Muy bien, muy Y bien. el prólogo de Fernando Schwartz, un gran comentarista deportivo, un buen amigo, ahora es el jefe de prensa de la selección mexicana. Me llevo muy bien con él, la verdad, y también accedió sin decirme. Todavía no le terminaba yo de decir cuando ya me había dicho que sí. Fíjate, grandes ventajas. Nos vamos con el último de tus libros, que ahí te había yo acordado un poco la inspiración que ya teníamos ahorita en esta plática. Platícame de este cuarto libro. A la inversa fue el segundo libro, ¿no? Ok, ok, Porque yo por lo el colocaron, acomodo. sí, bueno, lo colocaron así, pero yo no, yo pensé que así lo querían colocar, yo no les dije este va primero. Sí, sí, sí. Entonces, este fue en otro encierro del COVID, Ok. encerrado, sin salir casi a ningún lado. Se me ocurrió de pronto, dije, voy a hacer, salían todos los días, se contagió el fútbol, se contagió, se murió un exfutbolista, se murió un exentrenador, se murió grave, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hago un recuento? Y me regresé, entonces empecé a las 12 de la noche, cada noche juntaba quiénes se contagiaron ese día, Ujú. tanto en el fútbol mexicano como en el fútbol en Europa, como en el Oh, fútbol en MLS, lo que salía en la sí, prensa, sí, claro. claro, claro, la prensa. Pero era el corte, hacía yo el corte del día y me regresé hasta el día del primer día del COVID, el primero que se había, ¿no? Que le había dado COVID. Hice un recuento, ahí están los del primer año del COVID, nada más, porque si no, todavía Sería el no doble. hubiera salido el libro tampoco todavía, no había, dije, ¿cuándo voy a parar? ¿No? Entonces dije, bueno, una fecha que se cumpla el año de cuando se anunció que había COVID, y ahí Ujú. le corté, porque para que terminara, porque también es desesperante a veces, ¿no? Claro, pero bueno, utilizaste muy bien el tiempo de guardarse, ¿no? Sí, En algo que a ti te gusta hacer y veo te apasiona, lo cuentas con mucha pasión sí, y la verdad lo disfruto mucho más, ver y escuchar la pasión que tienes en lo que a lo que tú te dedicas, por gusto, no necesidad, pero sí por pasión. pasión y al final seguramente será mi legado, Es ¿no? claro. Será mi legado cuando ya yo no esté aquí. Ujú. Van a decir, ese pelón escribía unos libros, hay que comprarlo ahora porque ya se murió. No, 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 no creo, ¿verdad? No creo. Yo espero siempre seguir viéndote, ¿no? Dicen por ahí, y es una realidad, creo que para irnos solamente se necesita estar vivos, pero cuando ya dejamos algo, un legado, nos vamos felices y contentos, No, ¿verdad? no, bueno, independientemente, esto siempre lo digo, por lo que yo viví, o sea, yo estoy listo para irme, a reunirme con mi ángel. Lo sé, lo sé. ¿Y Miguel, qué elementos consideraría esenciales para una buena crónica deportiva? No, bueno, una crónica, pues verla bien, ¿no? Ver todos los detalles primero, tener un buen léxico, ¿no? Para que lo ujú, puedas ujú, ujú, plasmar en tu crónica, ya sea escrita o ya sea hablada, ¿no? Porque hay crónicas también de televisión, de radio, y yo me gusta más lo escrito, pero bueno, el léxico es fundamental y que veas cosas que otros no ven, que tú luego en tu crónica vas a meter, ¿no? Lo que a lo mejor vas a encontrar algo que nadie vio y eso va a marcar diferencia en tu crónica, ¿no? claro. Eso que mencionabas desde un principio, lo diferente, ¿no? Lo que no tienen todos. ¿Cómo equilibras la objetividad con la emoción del deporte? Pues no yéndole a ningún equipo, no teniendo equipos favoritos,
porque lo vas a ver más claro, no te Ujú. vas a ir con lo que diga el comentarista, ¿no? Yo casi no veo programas deportivos, la verdad, ahora, porque yo cuando yo los veía, pues, es lo mismo que yo pienso, ¿no? Lo mismo que yo opino, y bueno, cada quien tiene su estilo, pero la verdad ahora es más, más vistas que otra cosa, y hay quien se hizo famoso por ser contra del América, hay quien se hace famoso por llevar la contra de todo, aunque sea mediodía, él dice que es medianoche para que alguien le conteste que no, que es medianoche y es mediodía, pero bueno, así es Siempre. esto, ¿no? Así es esto y Empezar la discusión un poquito, lo que ya no quieres, ¿no? no, no. Dice, ¿cómo utilizas el método especial para documentarte antes de escribir? ¿Cuál es tu método? No me digas el secreto, solamente el método. Fíjate que yo soy un investigador sin ser investigador, ¿no? Ujú. Lo que me dicta mi conciencia, yo creo, ¿no? Es mi sentido común, ¿no? Es el sentido común. ¿Por qué? Porque yo no tengo un método, porque no he tomado ni un curso de investigación, no he tomado, No, yo, pero de acuerdo a mi tema, yo sé dónde, las fuentes que las tengo que fuentes que tienes que consultar, consultar, claro. busco datos y vuelvo a insistir, y la fecha, y confirmo, y vuelvo a confirmar, y busco otro, no solo un medio, sino busco en el otro, y reconfirmo el tema, y a sacar la información que necesito, ¿no? Pero un método, pues no, porque si no lo estudié, es difícil tener un método, ¿no? Como dice un comentarista de finanzas, que yo soy como los animalitos en el rancho, o sea, que los animalitos en el rancho se curan solos, ¿no? Nadie los cura, ¿Sí? pero al final terminan bien, ¿no? También, ¿no? Entonces yo me he propuesto hacerlo, y creo que lo he hecho. Yo sé que me falta mucho, yo sé que la base a lo mejor de no haber estudiado comunicación, por supuesto, que me hubiera ayudado mucho, yo estoy seguro, no tengo por qué, no decirlo. Intenté, hice el bachillerato, y estaba yo en el propedéutico, antes había Ajá, propedéutico, no sé propedéutico. si te tocó a ti todavía, pero yo creo que no. No, Yo hice el primer semestre de propedéutico. ya. Justo en 1989, cuando llegué al Mm. equipo, ya yo me salí del propedéutico, pero era para entrar a comunicación. Mira, pero ya lo traías en la sangre, lo traías ya en tu alma, en tu corazón y en tus ganas, sobre todo. Sí, Que mira, ahí está el resultado, sí, yo creo que sí, ahí pero está el y resultado. tengo que aceptar que a lo mejor esos libros fueran mejores si yo hubiera estudiado comunicación. Mira, yo reconozco algo, que muchos hacen periodismo de manera empírica y se vuelven grandes maestros en el tema periodístico. Mejor que nadie, tú y yo como maestros en las materias que demos, en el caso tú como maestro de educación física, yo como algunas materias de comunicación y mercadotecnia, podemos hablar de la parte que la práctica hace al maestro y el conocimiento, ¿no? Sí, y si te preparas, ¿no? Yo Claro. he tenido la fortuna de tomar seminarios de periodismo deportivo en Ujú. Argentina, en Venezuela, y eso seguramente me ayudó bastante también, y leer mucho, que eso es determinante. Hay que leer mucho. Entonces a mí me ayuda mucho la lectura, tanto para escribir como para Sí. enterarme, para saber, para investigar, de pronto te encuentras con algo y te dices, esto alcanza para un libro, ¿no? La Ahora, facilidad de palabra también, ¿no? O sea, pues eso no tengo tanto. desarrolla. No, qué bueno, ¿eh? Porque hoy lo hemos visto que muy bien, maestro, muy bien, muy No, bien. bueno, porque me has dado mucha confianza, y esa presentación que ya ni la quise decir porque nos íbamos a alargar una hora y se iba a acabar el programa. La presentación que me hiciste, estuve a punto de pararme e irme ya, porque Dice, esto aprove- ya no lo quiero. aprovecho para darte las gracias por la presentación, vaya, pero no quería yo decirte nada, pero la presentación casi ya me dejó temblando allí, ¿no? No, para Bueno, nada. Miguel, Y en su opinión, ¿usted cómo cree que ha cambiado el periodismo deportivo con el mundo de las redes sociales y las nuevas tendencias? no, por supuesto que ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo acabo de decir, ¿no? El tema de las sí, vistas, sí, ¿no? sí. Lo acabo de decir, y también porque es diferente, ¿no? Yo comenté cuando los jugadores todos hablaban, todos salían en bola, y ahora te ponen a uno, ¿no? A ver, va a hablar nada más X, o va a hablar la L, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tiene que llevar a ellos, no solamente las grandes televisoras, que son los que pagan los derechos, pueden llevarlo a su estudio, pues hacen lo que quieren, porque además le cuesta mucho dinero, Ujú. que ellos es negocio, seguramente no pierden, pero bueno, ellos pagan lo que cobra
lo que cobra una selección por transmitir sus partidos, lo que cobra un equipo. Afortunadamente todavía nos llega información, tenemos videos y todo ese tema, pero sí ha cambiado muchísimo con las redes y con el tema económico, ¿no? La parte Claro. económica ha sido fundamental, ya el deporte ya es un negocio, el deporte no es un hobby, no es un divertimento, ¿no? Es negocio, ¿no? Es un Tanto el fútbol negocio. como todos los demás, ¿no? Oye, tengo algunas preguntas por aquí que me hacen. A ver, ¿recuerdas cuál fue el primer evento deportivo que cubriste y cómo lo viviste? Híjole, no, hace mucho tiempo, bien, no me voy a acordar, pero cubrí muchos, pues tiene que haber sido un evento local, a lo mejor un partido de la Liga Veracruzana, de la Liga Infantil de Fútbol, cuando íbamos con las selecciones, y que ya colaboraba con el periódico, hacía mi notita y la mandaba por fax, porque antes era Era diferente. fácil, es Bueno, cierto. bueno, en la serie Copa Davis, o sea, había una asociación de editores de los estados. Ujú, Yo a ujú. veces me pongo a recordar todo lo que yo hacía iba al evento, me esperaba la conferencia de prensa, yo solo, ¿eh? Ujú. Y moverte en México, pues es Es como, complicado, es es complicado. complicado. Yo llegaba a la Asociación de Editores de los Estados, hacía la nota, la picaba ¿cómo se llamaba? Telégrafo. No, no, tenía otro nombre. Que, ¿El mecanografiado? No. no, teletipo, no sé si era teletipo, tiene un nombre que ahorita se me olvidó, Ujú. que eso lo convertía para mandarlo en letras acá al periódico, ¿no? Oh, ok. Todo eso, entonces hacía yo un recorrido que me pasaba yo casi todo el día. Claro, era un periódico que la nota era para el otro Para el día, otro ¿no? día, sí, Pero ha claro. cambiado muchísimo, ¿no? A mí me tocó vivirla desde esas formas que cuando llegaron las computadoras, recuerdo mucho, en el periódico nos daba como que miedo. Se Decíamos, nos va a borrar. no, decíamos, iremos a poder hacer esto, iremos a poder, no sé, Podremos, ¿no? podremos hacer esto, ¿no? Qué complicado, ¿qué es esto, no? Sí. Te ha tocado varias fases, ¿no? Sí, De cambios radicales, los cambios cambios en los medios de radicales. comunicación, sí. Este, ¿qué factores crees que influyen más en el éxito de un equipo deportista en este deporte? Esas son preguntas que me están haciendo por aquí. Co- no, no, ¿Qué factores, qué factores crees que influyen más en el éxito de un equipo en un o equipo. deportistas en el deporte que consideren? Ajá. Bueno, tiene que ver muchos factores, ¿no? Es muy diferente un equipo a un deportista porque el deportista gana y pierde él solo, ¿no? Y en un Ujú, equipo, si es de fútbol, son 11 más el técnico, más el árbitro también va incluido porque el árbitro es parte del juego, si no, no estuviera allí, ¿no? Entonces a veces ujú. el árbitro influye más que casi que el jugador, ¿no? O sea, porque luego como que se van, y ahora ya no tanto por el VAR, pero antes lo que marcaba el árbitro, lo que veía al momento, si se distraía y no veía una jugada, pues ya le daban la torre al equipo o le favorecía al otro, ¿no? Pero sí influye también el aspecto anímico, por ejemplo, el aspecto, eh, tu ambiente familiar tiene que ver Claro, por mucho, ¿no? supuesto. Cómo vives. Por eso muchos deportistas no llegan o muchos futbolistas porque su ambiente en casa es muy complicado, ¿no? Ujú, O ujú. sea, llegan pero terminan muy mal. Por ejemplo, yo leí un libro de Tyson que bueno, pues, tuvo una vida terrible. Terrible. Sin embargo, llegó a ser un gran boxeador, pero bueno, ahora está como loco, ¿no? Entonces, Pero afectó, llegas ¿no? por supuesto, ¿no? Su infancia le afectó Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. no, fue terrible. Yo leí ese libro que, la verdad, muy buen libro, el de Mi Verdad se llama, Tyson, Mi Verdad. Entonces, son muchos, también cómo te alimentas, cómo descansas, qué Ujú, tipo de vida ujú, tienes, ujú, ¿no? Hay un entrenamiento que se llama entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es cómo comes ujú, y cómo ujú. descansas, cómo Justo, duermes. sí, claro. Eso, Tu si no haces rendimiento, este ¿no? entrenamiento, además del físico, pues no rindes igual, Es ¿no? tu rendimiento. Preguntas, independientemente de ahí, preguntas. Bueno, una pregunta ahorita hablando del tema de los factores que afectan a las personas deportistas en los diferentes deportes. Este, usted que habló del tema del boxeo. En el boxeo se ve mucho esos casos, yo creo, Mm, de vidas difíciles, también como Julio César, Chávez. ¿Usted cree que si no tiene un buen equipo, el deportista, ya sea un manager, un buen nutrólogo, no podría llegar a ser tan grande en su deporte? Sí, por más condiciones que tenga, ¿no? O sea, obviamente Julio César fue, pues no hay otro Julio César,
O sea, quiere decir que es un garbanzo de a libra, ¿no? Pero boxeadores que han sido llevados así, bueno, el Canelo, ¿no? Es Cla- una muestra de que ha sido bien llevado, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque hasta para buscarle al rival para que gane, ¿no? O sea, Claro, y acumula triunfos y dinero, ¿no? Y Julio, pues le tocó más difícil, ¿no? otra época. Fue otra época, y bueno, Ujú. el que no aprovechó fue su hijo, ¿no? Sí, Imagínate, Sí, 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 el sí. tema en el que digo, está además, envuelta ahora. además del nombre dicen, no, pues es que así era el papá, sí, el papá fue así, pero después de ser campeón del mundo, y él fue antes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que hay, y a lo mejor con el nombre, con el peso de tener un padre de ese tamaño, ¿no? Pero sí, y siempre se ha hablado de un boxeador que se llamó Salvador Sánchez, ¿no? Que decían que Ujú. iba a ser la gran figura del boxeo mexicano, pero quedó en un mito porque no sabemos si después iba a perder y Y perder y perder, perder y exacto. perder, ¿no? Pero bueno, era un gran boxeador, lo poco que boxeó fue un gran boxeador. Y sí, todo eso cuenta, el ambiente cuenta mucho en los boxeadores, la carrera bien llevada, ¿no? De hasta buscarle bultos, como le dicen, para que vayan creciendo poco a poco, que no se ve, que el manager tampoco se venda, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? De que el manager cobra por fuera y le dice a su boxeador, no, déjate ganar en el tercero, que después va a venir más lana, o hay una lana si te dejas ganar. O sea, Claro. hay muchas cosas. En el deporte de boxeo, sobre todo, hay muchas cosas, ¿no? Es Oye, como, perdón, perdón, perdón. pregunta, pregunta. Es como en el Me caso encanta. del fútbol, todos sabemos que los brasileños tienen un talento nato para el fútbol, pero también muchas carreras se ven afectadas por ese estilo de vida que vive tal vez el futbolista brasileño, por lo que yo entiendo, ¿no? ¿O usted qué opina? Sí, ellos, pues, es el ambiente que ellos tienen, ¿no? Y por lo regular todos son de favelas, ¿no? Muy pobres, ¿no? Muy Entonces, pobres. también lo que hay en casa no les ayuda mucho, ¿no? Como son algunos casos en México, también en Argentina, o sea, también muchos llegan porque tienen mucho carácter, ¿no? El carácter también te ayuda finalmente, ¿no? Pero sí, en el caso en Brasil es muy marcado, ¿no? De que hay mucho talento, pero no todos llegan, ¿no? Y se pierden en el camino o no llegan finalmente a lo que querían y quedan jugando en la segunda división, en la tercera división y con todo el talento que tenían, ¿no? Oye, Diego, digo, el tiempo se ha ido bastante rápido y creo que hay muchas cosas que quedan en el limbo, en el aire, porque tengo muchas cosas que preguntarte, pero no me quiero despedir del programa sin decirte, dale a la gente tus redes sociales. Tienes un programa que se llama Once Titular, ¿no? En donde yo lo poco o lo mucho que he visto es gente importante que tú sientas como ex jugadores, gente que cuenta también una historia a la que tú interrogas, le entrevistas pues de una manera amable, amigable, porque ese es el objetivo, pero Es conocer una más allá de, charla. ¿no? Es una charla con ellos. Sí, yo tengo un sitio web que se llama es www.oncetitular.com, lo Ujú. tengo hace bastante ¿Por qué tiempo, 11 titular? porque el once titular es el once del fútbol, Ok, los 11 que juegan y los titulares. muy Y bien. encontré ese nombre todavía que nadie lo tenía ocupado. Hay otros que se llaman de otra forma, parecido, pero oncetitular.com no No. lo tengo yo. Tengo el Twitter, se llama once titular con letras también, como once Ujú, titular, ujú. arroba once titular. Tengo Facebook, arroba once titular TV. Tuve que ponerlo así porque ya no pude poner 11. ¿Cómo se llama? YouTube también, once titular TV. Sígalo Tengo en YouTube, por favor. también YouTube. Síganme, por favor. Estamos arrancando apenas con el tema de esto. Y TikTok, TikTok, que apenas lo abrí hace muy poquito tiempo y me ha sorprendido TikTok. No cabe duda que soy de otra época. Instagram, y tengo una cuenta personal de X también, Ujú, que es Diego HDZ Tejeda. O sea, Hernández abreviado, ujú, Tejeda, los ujú. tres se llaman así con mi nombre. También síganme, por favor. Y estamos haciendo un podcast, también una charla con ex futbolistas, con deportistas. Muy bien. Voy a invitar no solo a futbolistas, también voy a invitar boxeadores, porque también ha habido boxeadores importantes en Por- Veracruz. claro. eh, eh, Precisamente, y estamos comenzando, es solo pasión, solo estar ocupado, hacer algo diferente, aportar algo, con datos y cifras que a lo mejor la gente ya olvidó o que no recordaban. Claro. Siempre por ahí un tema, busco, Pues ahí me rebusco. llevaste a recordar muchísimas cosas en nuestro pase por las salas de redacción. Claro, tú en tu área, yo en la mía, ¿no? Que son totalmente distintas, ¿no? El Sí, tema deportivo.
pero siempre es un gusto tener a gente que conocedora y experta en su área y en sus temas. Y en este caso fue para mí un placer tenerte aquí. Y algo que desees agregar, algo que nos haya faltado mencionar a nosotros, y tú nos puedes decir, porque nosotros estamos haciendo un programa, quiero decirte y compartirte con chicos que están por egresar, chicos que siguen, este chico está entrevistando el día de hoy, es un chico de tercer semestre de la carrera de comunicación, y creo que es un buenazo en las preguntas que hace, ¿no? No, Investiga, estuve platicando antes con él, le gusta mucho el deporte, eso es importante, claro, y que no agarre y diga de pronto, no, bueno, ahora voy a escribir de política, no, 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 el deporte es lo único, es la parte amable de la información en ujú, México, el deporte, porque ve las noticias y la parte amable es el deporte, aunque también por estar un poco en Veracruz y en México se sufre también bastante, pero bueno, pero es la parte amable de la noticia en de la México, ¿no? noticia. Y yo pues conocí a Miguel el día de hoy, la verdad que bueno que se avienta, porque de una forma se empieza, no Claro, puede empezar como un experto, como Fernando Schwartz, ¿no? ah, ¿verdad? Que no ganó el premio de los 64,000 pesos porque su papá le dijo que ya no podía continuar con el tema de México 70, pero él lo platica siempre y tiene una facilidad de palabra increíble. Y una vez Ujú. yo me llevo más o menos con él porque me hizo un prólogo del libro y le dije, un día grababa cortos de 1 minuto y lo vi grabar tres diferentes y le dije, oye, ¿cómo te cuesta el trabajo? Y me dijo, un poco. Entonces, qué bueno, Miguel, me da mucho gusto Muchas gracias. que haya jóvenes, porque pues ya otros Ya estamos, son, ya vamos de regreso, ya vamos de vamos de regreso. regreso. Un gusto, Miguel, gracias. Igualmente. Y a ti, Jenny, gracias. La verdad que sí, nos conocemos hace buen tiempo, no quiero decir los años, porque ya yo dije los míos, pero tú no quieres decir los tuyos, entonces no Apenas quiero fue ayer. comprometerte, no quiero, y bueno, siempre, muy buena, pues muy activa, ¿no? Muy activa, hace mole los domingos. Eso dicen por ahí. Pero a mí me da muchísimo gusto que hoy, querido amigo, ha estado aquí. Y sabes que, aunque no hubiese querido yo que fuese así, ese ángel que tú tienes te inspiró, será tu inspiración. Y desde donde está, siempre te abraza, a ti y a tu esposa y a su familia, Estoy seguro ¿no? que por ella y todo se lo dedico a ella. Aquí está el resultado. Muchísimas gracias por este día, querido amigo. Muchísimas Gracias. gracias por tu tiempo. Nos despedimos de nuestro programa el día de hoy, Impacting, como bien se llenó de lujo deportivo, sinceramente. Te sigo agradeciendo tu tiempo, mi querido Diego Hernández Tejeda. Antes de irnos, vamos a seguir dando las gracias a la Universidad de Oriente por este espacio que tiene a bien prestarnos para este gran programa. A Nueva Suera, a Silvio Rafael, fotografía y video, 220-463-3124. Llame ya y ahora. Publigraphics, sellos infinitos, 2292-817407. Marilén Ruiz, diseñadora en imagen, JM Comunicaciones. Y el día de hoy, un placer que me estuvo acompañando Miguel Guevara, un exalumno, ya me cuesta hasta trabajo decirlo, un alumno todavía, Miguelito, gracias porque eres un conocedor de deporte, como lo dijo Diego, sigan esto, Muchas sigan. gracias, maestra, por darme la oportunidad y muchas gracias por usted a darme lo que me necesitaba para darme cuenta que de verdad esto es lo que quiero dedicarme toda mi vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.